Hello students, welcome back to your English class. Today we're going to learn about tag questions. You are going to learn what are they and how to use them. So let's start. Una tag question es una construcción especial en el idioma inglés que en español no tenemos. Sin embargo, tenemos algunas equivalencias que a continuación aprenderemos. Una tag question se va a formar a partir de una oración y seguida de una mini pregunta al final de esta oración. Esta mini pregunta es la que se conoce como tag question. Utilizaremos las tag question para corroborar información que nosotros ya conocemos o también podemos utilizarlas para pedir la opinión de alguien más o simplemente para mantener una conversación con otras personas. Estas tienen como equivalencia en español, ¿no es cierto? ¿No es así? ¿Verdad? O incluso, ¿tú qué opinas? Recordemos que las tag questions, al ser preguntas, vamos a necesitar lo siguiente. Necesitamos un verbo auxiliar, más un pronombre de persona y al final, obviamente, nuestro signo de interrogación. En esta lección aprenderemos cómo formular tag question de manera correcta. Para eso comenzaremos conociendo las reglas. Regla número 1. Para esto necesitamos conocer que las oraciones principales pueden ser positivas o pueden ser negativas. Cuando nuestra oración principal es positiva, nuestra tag question, es decir, nuestra mini pregunta al final, tiene que ser negativa y viceversa. Cuando nuestra oración es negativa, nuestra tag question debe de ser afirmativa. Veamos algún ejemplo. You aren't a doctor, are you? Tú no eres doctor, ¿no es cierto? Como podemos ver, la primera parte, que es nuestra oración principal, se encuentra en forma negativa. Por lo tanto, nuestra tag question debe de ser afirmativa. Y cuando nuestra oración principal es afirmativa, you are a dentist, aren't you? Nuestra tag question debe de ser negativa. Regla número 2. Si la oración principal contiene un verbo auxiliar, utilizaremos ese mismo verbo auxiliar también para formular la tag question. Los verbos auxiliares son los verbos modales, el will que representa al futuro y cualquier conjugación del verbo to be, ya sea en presente o ya sea en pasado. Veamos algunos ejemplos. He isn't at the office. Is he? Él no se encuentra en la oficina. ¿No es así? Como podemos fijarnos en este ejemplo, estamos utilizando el verbo to be y en su conjugación is, puesto que estamos hablando de una tercera persona. Y ese mismo verbo to be is es el que ocupamos para formular la tag question. They are married, aren't they? Aquí también utilizamos el mismo verbo to be en su conjugación are para el plural para formular la tag question. You was sad yesterday, wasn't you? Este verbo to be se encuentra en el pasado y estamos utilizando el mismo auxiliar para formular la pregunta. They were playing with a ball, weren't they? De la misma forma, el mismo verbo auxiliar, que es el verbo to be, were, en pasado, en su conjugación en plural, es la que estamos utilizando para formular la pregunta. Cuando las oraciones llevan este tipo de auxiliares, las conocemos como non-action verbs. Regla número 3. Si nuestra oración principal no cuenta con ningún verbo auxiliar, es decir, está en el presente o en el pasado, utilizaremos entonces auxiliares como do, does y did. Y los vamos a utilizar para la formación de las tag question, tal cual lo haríamos en una pregunta normal en esos tiempos. Veamos ejemplos. They live in London, don't they?
Me tengo que apoyar del auxiliar do, puesto que nuestro verbo live se encuentra en el presente. She plays the piano, doesn't she? En este caso voy a utilizar el auxiliar doesn't, puesto que estoy hablando de una tercera persona. Y recuerden que las terceras personas como she, he o it van a utilizar el auxiliar does. Y por último, he went to the party last night, didn't he? En esta ocasión voy a utilizar el auxiliar did porque es el auxiliar que nos apoya cuando hablamos de verbos en el pasado. En este caso me tengo que fijar en el verbo went y me doy cuenta que mi oración se encuentra en pasado. Por eso me tengo que apoyar del auxiliar didn't. Además de las reglas que ya hemos hablado, tenemos que tener cuidado con ciertas excepciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la primera persona en singular, es decir, I, yo, voy a utilizar la conjugación del verbo to be, are, y no la de am. Por ejemplo, I am late, aren't I? I'm a good student, aren't I? Además, me tengo que fijar de que el pronombre que voy a utilizar en la tag question corresponde al sujeto de la oración principal, es decir, de la persona que realiza la acción. Por ejemplo, Lucia and Billy are cousins, aren't they? Ese they representa a Lucía y Billy. Otro ejemplo, Marco is your dog, isn't it? A pesar de que Marco es un nombre propio, estoy hablando de un animal y cuando hablo de animales, objetos y cosas, tengo que utilizar el pronombre it. Por eso ese it representa a Marco, que es una mascota. Y así tengo que fijarme en quién realiza la acción o de quién se habla para poder utilizar el pronombre correcto al momento de utilizar la tag question. Y con esto llegamos al final de la lección. Recuerden, chicos, practice makes perfect. No se pierdan la segunda parte de este video porque aprenderemos a utilizar las tag question de manera más detallada. See you in the next class. Goodbye.